Oye, gente, hola, ¿qué tal? Mira, he salido aquí un momento a pasear por una montaña en el Pirineo, pero es que hace una rasca increíble, o sea, hace un frío que no os lo podéis imaginar. Entonces he decidido que me voy a quedar en casa y voy a hacer una integral en el plano complejo, de una función que tenga una singularidad esencial, que es e elevado a 1 entre z. Y además lo voy a hacer usando dos métodos. Uno, que sea como el más inmediato que se os puede venir a la cabeza, y el segundo que sería quizá, pues no sé, pensando un poco más, o gente que tiene miedo de cuando hay cosas dividiendo y tal. Total, me voy a casa porque me estoy congelando hasta ahora. Pues vamos allá, como os acabo de decir, lo que queremos calcular en este vídeo es este integral y lo vamos a hacer de dos maneras diferentes. En primer lugar vamos a entender lo que nos están pidiendo. Fijaos que aquí tenemos este símbolo raro que ya sabéis que en mi notación la D es el disco centrado en el 0 y de radio 1, que a veces es más habitual quizá escribirlo así. Y cuando pongo esta de girada, digamos, me estoy refiriendo a su frontera. Por lo tanto, esta integral la queremos hacer a lo largo de la circunferencia de radio 1. Como sabemos, el teorema de los residuos, que es de lo que se trata un poco entender, lo único que nos tenemos que preocupar es dónde tiene singularidades. Si nos fijamos, e elevado a 1 entre z, el único problema que puede tener es cuando la z es igual a 0, porque el exponente tiene un denominador que se anula en z igual a 0. Por lo tanto, como z igual a 0 cae dentro de esta circunferencia, ese polo es el que nos va a dar el valor de esta integral, ¿de acuerdo? Entonces recordamos cuál es el teorema de los residuos. El teorema de los residuos me dice que la integral a lo largo de un camino cerrado en el plano complejo lo puedo escribir en función de los residuos y el índice del camino a lo largo de los polos. Bien, pues este camino que tenemos aquí solo da una vuelta en sentido positivo alrededor del 0. Eso quiere decir que la parte del índice nos podemos olvidar, va a ser 1, y solo nos interesa cuál es el residuo en el 0. En definitiva, si particularizamos el teorema de los residuos para nuestro caso, nos damos cuenta que el resultado final es el siguiente. La integral de esta f de z diferencial de z, donde f de z es igual a e a la 1 entre z, va a ser igual a 2pi por i por el residuo de la f en z igual a 0, ¿vale? En esta notación que estamos usando. Recordad que el residuo de la f en z igual a 0 es el término a menos 1 de su serie de Laurent, ¿vale? Es decir, esta función, como es holomorfa en todos los puntos menos el 0, tiene una serie de Laurent que puedo escribir como un sumatorio que aparece aquí ahora mismo, y el término que nos interesa para calcular la integral es el a-1, que es el que va acompañando a 1 entre z. Entonces, el primer método que podríamos plantearnos, que seguramente es el más inmediato, pero puede dar un poco de miedo, es escribir la serie de Laurent de 1 entre z, y es lo que voy a hacer ahora, ¿de acuerdo? Por lo tanto, voy a borrar las cosas que me sobran, que es esto ya lo hemos entendido. Bien, pues para calcular el desarrollo de Laurent de e elevado a 1 entre z, la manera más fácil de hacerlo es recordar cuál es el desarrollo en series de la exponencial, que es algo que deberíais saber ya. Entonces, el desarrollo de la exponencial e elevado a x, esto seguro que os lo habéis aprendido ya de alguna asignatura de cálculo, es la suma desde n igual a 0 hasta infinito de x elevado a n entre n factorial. Lo voy a desarrollar un poquito porque nos va a ayudar, y esto será 1 más x al cuadrado entre 2 factorial, pero que es 2, más x al cubo entre 3 factorial, y no pongo más términos porque veréis que en realidad necesito solo los dos primeros. Bien, si e elevado a x es esto, e elevado a 1 entre z es igual a 1 más, y ahora donde aquí hay x pongo 1 entre z. 1 entre z más 1 entre 2, 1 entre z cuadrado, más, y como no necesito, no pongo más. Bien, y fijaos que ahora darse cuenta de cuál es el residuo de esto es inmediato, ¿no? Porque hemos dicho que el residuo es a-1, que es el término que acompaña a 1 entre z en la serie. Entonces, en nuestro caso, fijaos que lo que acompaña a 1 entre z en la serie es 1. Por lo tanto, en nuestro caso, a-1 es igual a 1. Y ahora aquí nos podemos dar cuenta del gran potencial que tienen las integrales en variable compleja. Porque esta integral, que si nos hubiéramos puesto a parametrizar el camino, etcétera, etcétera, podría haber sido relativamente complicada, nos damos cuenta que como a-1 es 1, esto ya puedo concluir directamente que me da 2pi por i.
Es decir, ya puedo concluir que la integral de e a la 1 entre z en la frontera del disco es igual a 2pi por i, sin necesidad de hacer más cálculos, ¿de acuerdo? Esto es consecuencia del teorema de los residuos. Bueno, este era el primer método que podríamos haber hecho y ahora voy a hacer otro método para gente que dice, ostras, esto a lo mejor no lo acabo de ver claro, me da un poquito de miedo hacer estas expansiones. Bueno, es muy similar, pero veréis que se aborda de otra manera y el resultado es el mismo, como no podía ser de otra manera, ¿de acuerdo? Bien, el segundo método, que sería el otro método para gente quizá un poquito más conservadora, diríamos, sería la típica persona que dice, ostras, uy, aquí tengo e elevado a 1 entre z, mal rollo, mal rollo. Voy a hacer un cambio de variables a otra variable, omega, lo voy a llamar, de manera que no me quede esta cosa tan extraña en el exponente. Pues este tipo de personas lo que harían es omega, que es una función de z, lo definirían como 1 entre z. De manera que lo que tiene en la mente esta gente es que aquí dentro de la exponencial, dentro de la integral, les va a quedar e elevado a omega. Bien, si cambiamos la variable z, también tenemos que cambiar el diferencial de z. Entonces, en este caso, hemos de calcular el diferencial de omega. Entonces, he de derivar esto, 1 entre z derivado me queda menos 1 entre z al cuadrado, diferencial de z. Ahora que ya tengo omega y diferencial de omega en función de z y diferencial de z, puedo calcular esta integral, puedo escribirla en función de omega. Esta integral quedará entonces como la integral a lo largo de un cierto camino. Fijaros que como hago un cambio de variable, el camino cambiará. Y ahora donde hay z pongo la omega, aquí me quedará e elevado a omega por el diferencial de z. El diferencial de z lo tengo que aislar en función de omegas y diferenciales de omegas. Entonces me fijo que aquí menos 1 entre z cuadrado por diferencial de z es lo mismo que menos omega cuadrado diferencial de z. Por lo tanto, aquí el diferencial de z me va a variar como diferencial de omega entre menos omega cuadrado. De hecho, he pasado esto dividiendo para aislar el diferencial de z. Y esto, como está multiplicando, bueno, lo pongo entre paréntesis para no liarme. Y esto, en definitiva, lo puedo escribir como menos la integral a lo largo de este camino de e elevado a omega entre omega cuadrado, diferencial de omega. Borro aquella fórmula de allí porque ahora quiero aplicar el teorema de los residuos, pero en vez de a la f, a la g. Entonces voy a escribirlo de nuevo. Antes teníamos que la integral de f de z, diferencial de z, a lo largo de este de d, la escribíamos directamente en función de los residuos de la f. Ahora lo quiero escribir en función de los residuos de la g. Y ahora os digo lo que es la g. Entonces esto será la integral a lo largo de gamma de g de omega, donde g de omega es esto que me queda aquí. E elevado a omega entre omega cuadrado en negativo. Y ahora, esto será, sigo aquí debajo, será teorema de los residuos 2pi por i, residuo de la g a lo largo del 0, índice del camino gamma respecto del 0. Y vamos a ver cuánto valen aquellas cosas. Para calcular el residuo puedo hacer una cosa similar a lo de antes, expandiendo en series la e, sabiendo que ahora ya no hay una cosa tan rara en el exponente. Entonces, de esta manera puedo encontrar que g de omega, que es igual a menos 1 entre omega cuadrado, y ahora pongo la serie de la exponencial, 1 más omega cuadrado entre 2, etcétera. Y esto lo puedo escribir como menos 1 entre omega cuadrado, menos 1 entre omega, más un medio, más términos. Y ahora fijaros, ahora os podría extrañar, pero no os leéis que veréis que todo cuadra. Fijaros que para esta para esta g, el residuo, que ahora lo llamo b menos 1, para no confundirme con el de antes, me está dando menos 1. Podría sorprenderos que ahora nos esté dando menos 1 y antes nos estaba dando 1. Pero veréis que cuando veamos lo que es este gamma y cuánto vale el índice alrededor del 0, todo va a cuadrar, ¿de acuerdo? Vamos a almacenar allí la información que tenemos y así puedo borrar lo que tengo aquí. Acabamos de ver que este residuo vale menos 1, por lo tanto esto será menos 2pi por i por el índice de gamma a lo largo del 0. Y ahora me pregunto cuánto vale gamma. Bien, borro aquí. Bueno, pues la gamma es la imagen por omega de esta frontera. Es decir, la gamma
es igual a omega de d de d. Bien, fijaros que los puntos de aquí se pueden escribir de esta manera. Z igual a el módulo, que es 1, por e elevado a i por t. Entonces, la omega de z, es decir, la omega de estos puntos, omega de e elevado a i por t, va a ser lo mismo que 1 entre e elevado a i por t, que es lo mismo que e a la menos i por t. Fijaros, por lo tanto, que la imagen de z también cae en la frontera del disco, porque el módulo de esto también es 1. Sin embargo, y ahora os daréis cuenta que estamos girando la frontera del disco en dirección contraria, ¿de acuerdo? En sentido contrario. Para darnos cuenta que efectivamente estoy girando en sentido contrario, lo que voy a hacer es calcular cuál es la imagen de 3 puntos de la circunferencia y ver cómo se transforman. Los 3 puntos que voy a elegir son z igual a 1, z igual a i y z igual a menos 1. Fijaros que cuando estoy integrando, en este caso, estoy recorriendo en sentido antihorario, por lo tanto, primero paso por el 1, luego paso por la i y luego paso por el menos 1. Fijaros lo siguiente, omega de 1 es igual a omega de e a la i por 0, que en este caso me vuelve a quedar 1. Por lo tanto, la imagen por omega de 1 es 1. Por otro lado, omega de i es igual a omega de e a la i por pi medios, que es lo mismo que e a la menos i pi medios. Esto es lo mismo que menos i. Fijaros que ahora voy hacia abajo. Y por último, omega de menos 1 es lo mismo que omega de e a la i por pi, es lo mismo de e a la menos i por pi, es lo mismo que menos 1. Es decir, aquí ya vemos claramente, yo creo que aparece en el dibujo ahí, que mientras aquí estoy recorriendo el camino en sentido antihorario, aquí lo estoy recorriendo en sentido horario. Por lo tanto, el índice de gamma a lo largo del 0 va a ser lo mismo que a menos 2 pi por i menos 1. ¿Vale? Este índice es menos 1 y al final, como no podía ser de otra manera, nos queda 2 pi por i. Bueno, veis que estos ejercicios, una vez hemos entendido que lo único importante en calcular es el índice de los caminos y el residuo de las funciones, es muy sencillo, ¿de acuerdo? Es aplicar el teorema de los residuos en cada caso. Bueno, si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, podéis suscribiros al canal porque voy a seguir haciendo vídeos de esto y de otros temas, darle a like y por favor comentad todo lo que queráis, también mejoras o cosas que no entendáis, porque se trata de esto, ¿de acuerdo? Bueno, nos vemos más adelante.